Papito Dios, te damos gracias en esta noche, que así sea virtualmente, es una alegría ver a nuestra familia espiritual. Hoy te pedimos que los bendigas, que los guardes, Señor, en su entrada, en su salida, en sus anhelos, en su salud, en su economía, en todas las cosas que solamente tú conoces. Bendecimos este momento a todos los que están aquí, a los que están por entrar, a los que alguna vez les compartimos y ya no volvieron. Te pedimos que seas tú hablándoles, iluminándoles y que no se vayan a perder, Señor. En esta noche te pedimos que nos hables, que nos llenes de tu presencia y nos fortalezcas. Necesitamos de ti, Señor. Pedimos por todas las personas que están pasando por esta situación del virus, Padre. Hay muchas familias que han perdido a sus seres amados por causa de esa plaga. Por favor, consuélalos y ayúdales a entender, Padre, que solamente en ti tenemos consuelo. Te lo suplicamos, Señor. Ayuda a cada familia, a cada persona que está en ese momento en cuidados intensivos, que están con esos respiradores, que están entre la vida y la muerte. Te pedimos que les ayudes por los que están enfermos, cualquier patología. Padre, clamamos por todos porque necesitamos de ti. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a retomar el capítulo 22 de Proverbios, pero antes quiero comentarles algo. Estaba yo leyendo algo de Romanos, el capítulo 3, con respecto a cómo Dios ofreció a su Hijo para que fuera nuestro Salvador a través de la fe. Y yo me hice una pregunta, dije, ¿por qué es tan importante la fe en este tiempo, Señor? Y sentí una respuesta en mi corazón, me dijo, la fe es estar de acuerdo con Dios. Y efectivamente me puse a meditar en eso, me di cuenta que es una definición que pues no está en la Biblia, pero se puede deducir de muchos pasajes que están allí. Por tanto, este tiempo es un tiempo de fe. El Señor nos trae palabras para que nos pongamos de acuerdo con Él, decirle amén a toda la palabra y empezar a vivirla. Porque resulta que cada tema que estamos viendo se está volviendo también muy actual. La semana pasada vimos el temor o respeto a Dios, y lo que vemos es que el mundo está perdiendo el temor a Dios y por tanto está aumentando la maldad de una forma impresionante. Hoy vamos a ver el tema de la siembra y la cosecha a partir de, por lo menos al inicio, 3 versículos. Proverbios 22, 6, 8 y 9. Proverbios 22, 6. Dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano no se apartará de él. Amén. Este es un versículo que todo padre y madre de familia debe guardar en su corazón. Tristemente, a veces vemos padres cristianos que se demoraron muchísimo en entender la verdad. La niña de pequeña debió haber visto un ejemplo, y si no lo vio, pues cerró su corazón y sus oídos al Señor, y al contrario, incluso se ve que se endurecen más cuando un padre no está caminando con el testimonio adecuado, a pesar de que dice ser creyente. El hijo entonces endurece su corazón, porque los hijos son muy perceptivos. Ellos perciben a su papá o a su mamá de una manera especial. Especialmente perciben qué tan coherentes, qué tan íntegros son entre lo que dicen y lo que hacen. Si el hijo pequeño ve que el padre dice una cosa pero hace otra, entonces inmediatamente lo baja del pedestal al papá, a la mamá, y empieza una rebeldía interior y una sordera. Pero si se le enseña al niño a seguir fielmente su camino, no solo con una Biblia en la mano, sino con una vida de testimonio,
donde el hijo vea a un padre convencido de lo que está haciendo, con la fe que decíamos ahorita, que es estar de acuerdo con Dios. Cuando Dios dice una cosa, el cristiano acepta eso, y si dice otra, el cristiano acepta lo otro también. No es lo que le conviene solamente, sino todo. Entonces, este niño que vio no solamente una palabra escrita y la oyó de boca de su padre, sino que vio una palabra viva en el testimonio de su padre y de su madre, aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Este va a ser un hombre o una mujer de bien, levantado en un hogar con las bases cristianas adecuadas. Obviamente los padres siempre nos vamos a sentir cortos en cuanto a que no conocemos suficiente palabra para transmitírsela. Eso no importa. No importa, porque la conciencia, cuando está sensible a Dios, esa conciencia transmite valores morales que seguramente más adelante va a encontrar con sorpresa ese padre, que ya estaban escritos en la Biblia. Él los estaba viviendo y no sabía de dónde le venían esos principios morales. Entendía que era la conciencia, pero no sabía que la conciencia había sido sembrada por Dios, y por tanto esas palabras salieron con sabiduría de Dios. Ese hijo entonces va a ver el testimonio fidedigno, íntegro, de ese padre creyente. Este es uno de los muchos ejemplos de lo que es la siembra y la cosecha. Yo siembro bien, cosecho bien. Estoy sembrando en mis hijos, y mis hijos con el tiempo se van a levantar como varones y mujeres de bendición. Algo por el estilo nos dice Daniel 12:3. Esto es especialmente dirigido a los padres y a las madres. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Pues aquí está resumido ni más ni menos el papel, el ministerio que Dios le dio a un padre y a una madre, el de ser instructor de justicia. Por eso fue que Dios estableció el hogar como piedra angular de todo su plan, de toda la sociedad y de la crianza de los hijos. Un padre y una madre unidos por la palabra son un tesoro invaluable para Dios y un instrumento bendito para levantar hijos para Dios. Pero por lo menos, aunque haya uno, con toda seguridad que va a sembrar justicia, y ese premio que le está esperando es el resplandor del firmamento, o sea, la luz de la gloria de Dios transmitida a su vida. Por el contrario, Proverbios 22:8 dice: el que siembra maldad, maldad cosechará. El Señor destruirá su insolente violencia. Yo creo que nunca sobra que cada vez tengamos más conciencia de cuán importantes son nuestras acciones de cada día, pequeñas y grandes, porque con cada una de esas estamos sembrando. Aquí está hablando de la maldad como una semilla. Yo, cuando tengo violencia en mi corazón, cuando tengo disgusto, ira, malestar de cualquier clase, lanzo palabras descuidadas y que producen daño en alguna parte, y sin saberlo estoy sembrando muchas semillas de maldad, que es todo lo contrario de lo que estaba en el versículo 6. Sembrar justicia con la palabra o sembrar injusticia con la maldad. Tenemos que ser muy vigilantes, hermano. Esto es lo que da buen o mal testimonio a los inconversos, aparte de lo que ya vimos aquí, a nuestros propios hijos. Por eso tantísimos incrédulos dicen que no quieren nada que ver con el cristianismo, porque son muchos los cristianos que están diciendo una cosa, pero haciendo otra. La integridad de hablar y actuar es una meta que cada uno de nosotros debe
tener día por día. Señor, lo que yo haga, Padre, sea lo que tú me has enseñado, y lo que yo diga sea lo que yo piense. Líbrame, Señor, de engañar, diciendo una cosa, haciendo otra, prometiendo algo que no voy a cumplir. Porque todo eso es parte de lo que la Biblia denomina iniquidad o maldad. A veces pensamos que ciertos pecaditos no son tan graves. Lo que pasa es que no estamos mirando en dónde están siendo sembrados. Hay semillas pequeñísimas, como la mostaza, y semillas mucho más grandes. Puede que la mentira blanca sea una semilla pequeña, pero que va a dar fruto, lo va a dar, y fruto de maldad. Versículo 9 de Proverbios 22. Bendito sea quien ve a otros con bondad y comparte su pan con el indigente. Ahora, otro contraste con respecto a la maldad, ahora está aquí el bondadoso, el que hace benevolencia, el que siembra bien, el que se quita incluso el pan de la boca para dárselo a otro. El misericordioso. Amén, el que tiene misericordia con otros. Dice, bendito sea. Dios los bendiga. Puede que en este momento no se reciba la bendición de Dios, pero se está haciendo acopio para recibirla más adelante. Puede ser dentro de un tiempo terrenal o un tiempo eterno, porque ninguna sola obra nuestra es perdida, ni para bien ni para mal. La obra mala que hagamos siempre va a causar daño. Vamos a analizar un poco más entonces lo que es sembrar mal de acuerdo a la palabra. Romanos 2, del 5 al 8. Vamos a mirar primero lo que es sembrar mal. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Este es un día ineludible. Es un día que está casi por llegar. Quiero aclarar, esta palabra es básicamente para los incrédulos. Así que los que están oyendo que son hijos de Dios, no se me asusten. El día de la ira es un día que está profetizado en varias partes de la Biblia como juicio a las naciones, porque son las naciones que destruyeron la tierra y que se levantaron contra el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Eso incluye a toda la incredulidad de la historia, es decir, precisamente ese aumento de maldad de estos tiempos va a ser juzgado en ese día de la ira. Versículo 6, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es lo que nos interesa entender. ¿Por qué es tan importante que el creyente se levante entonces a actuar de una forma coherente con lo que dice que cree? Porque el que obra en maldad va a recibir su paga. Miren, han sido momentos difíciles, tiempos difíciles. Estamos teniendo toda clase de dificultades a nivel práctico. Y nosotros en estos días aquí hemos visto esta maldad en acción. Hemos visto la injusticia que sale de la boca como un torrente de fuego así. A alguien le dije, es que es por misericordia. Y me dijo, ¿cuál misericordia? Si conmigo no la tienen. Y empezó. Y yo me quedé callado porque lo mismo que el Señor Jesucristo, me acordé de esa palabra que dice, encomendé mi causa a Dios. Porque me acordé que viene un día de ira para aquellos que no han tenido misericordia. Más adelante nos lo dice. Entonces, esto también tiene que ver con el temor a Dios. Nosotros tenemos que hacer buenas obras por amor, por gratitud con Dios que nos rescató, que nos salvó, pero también por temor, porque el Señor va a juzgar todas las obras. Versículo 7, miren cómo lo dice aquí, y 8. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero
castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Las dos manos de Dios, la gracia derramada sobre su pueblo y la justicia, ahora manifestada en ira, derramada sobre aquellos que están descritos aquí en esta versión. Y me gusta porque aquí describe algo que es crítico. Dice que a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad. Hemos analizado cómo el egoísmo es un pecado terrible, resultado de la rebelión, del orgullo y de la soberbia, que son de Lucifer. Entonces se instalan en el corazón del hombre desde el paraíso, desde el Edén, en cada generación. Y la batalla del creyente consiste en entender su propio egoísmo y, de la mano de Dios, sobreponerse a eso. Y entonces trabajar por el bien de los demás, dejando a un lado su comodidad, su pereza, su egoísmo. Apocalipsis 20, 12 al 13. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Aquí estos muertos son los que resucitan en la segunda resurrección. Recuerden que la primera resurrección es la que se produce en el momento del arrebatamiento y es para los muertos en Cristo. Pero esta segunda resurrección es para juicio de aquellos que fueron incrédulos. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Seguramente los libros primeros son los libros de las obras, porque lo dice aquí a continuación: los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros de las obras. Esto es tremendo porque significa que cada instante de la vida de cada persona es un escrito en un libro celestial. O se escribe en el libro de la vida, si se es creyente, o se escribe en el libro de las obras, si se es incrédulo. Ninguna obra es perdida. Y las obras de los justos son para recompensa. Versículo 13. El mar entregó los muertos que yacían en él, y también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y vuelve a repetir: y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Que este versículo te sirva a ti, hermano, para encomendar tu causa a Dios, y cuando alguien te ofende o te hace daño, entender que Dios, si tiene paciencia con ese incrédulo y parece que no está pasando nada, no te afanes, porque algo terrible va a ocurrir en ese juicio final. Se va a acumular todo, no solo lo que te hizo a ti, sino lo que le hizo a todos los demás. Y no va a haber forma de esconderse. Una terrible sorpresa espera a cada uno de estos que vivieron alegremente pensando que no pasaba nada, que podían hacer lo que se les diera la real gana y podían lesionar a quien estuviera por delante. Y resulta que no. Santiago 2:13 es el versículo que les decía hace unos 5 minutos con respecto a los que no tienen piedad. Santiago 2:13: pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. El que no tuvo misericordia en este mundo va a ser juzgado con toda la dureza y el peso de la ley. ¿Por qué estamos mirando esta parte negativa? Porque es que nosotros tenemos que entender la importancia de las obras. Eso está en Santiago 2, 14 al 22. Es importante que tú entiendas cada una de las obras que tú haces y de pronto de las que has dejado de hacer, para que empieces a enmendar el camino en ese sentido. Mira, Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar?
Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Aquí quiero hacer una aclaración, que es la de que no se me vayan a confundir. Esto lo vivo repitiendo, pero no está por demás que hoy lo haga de nuevo. Para ser salvo, las obras no sirven. Es decir, yo puedo pertenecer a una sociedad de beneficencia, a una obra filantrópica, haber donado 5 millones de pesos o 500,000 o 5,000 para los pobres, pero soy incrédulo. Ahí esas obras no me sirven para salvación. Yo soy salvo porque creo en mi Salvador, el Señor Jesucristo, que me limpia mis pecados. Pero a partir de ese momento de salvación, mi fe con la que llegué al Señor Jesucristo, ahora debe producir obras de fe. Obras como resultado de la fe, que es lo que está hablando aquí Santiago. El verdadero creyente no solo cree, sino que sirve al Señor de alguna manera, con sus obras. Ayuda en la obra de Dios, ayuda a los necesitados, ora por ellos, intercede. Por eso, ustedes me oyen decir con tantísima frecuencia que es una antítesis la del cristiano sentado en una silla blanca oyendo sermones. Es una contradicción, es algo que no le cabe a la lógica bíblica. El cristiano tiene que estar trabajando para Dios mucho, poquito o casi nada, porque no se le ve mucho. Lo único que hace es guiar a sus hijos, compartirle la palabra a ellos y no más, pero esa es su misión, ese es su ministerio. Si el Señor le muestra más, tiene que hacer más. Es que cuando uno está enamorado de Jesús, ese sentimiento de amor hacia Él, y al ver todo lo que hace en nuestras vidas, nos empuja a servirle, a agradarle. Ya no lo hace uno porque le toca o porque es una obligación o porque es un acto religioso, no, sino lo hace uno por amor. Entonces uno se duele cuando ve al hermano pasando una necesidad. Ahora, si uno no puede ayudar, pues ora por esa persona, colabora, le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos, porque estamos enamorados de Él y le queremos agradar. Es eso. Amén. Entonces, versículo 17 de Santiago 2. Lo mismo sucede con la fe. Si no tienes obras, está muerta. Ahí está. La fe tiene que producir fruto. Versículo 18. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Miren, ese es el versículo clave para entender que la fe que solo cree no es suficiente, porque los diablos, los demonios, Satanás, todas esas huestes de maldad saben que existe un Dios, creen en Él, pero eso no es suficiente. Tendrían que comportarse según la ley. Como no es así, entonces van a ser castigados. Tienen fe en el sentido que la entendemos nosotros, pero no es suficiente. No seas tonto, versículo 20. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Amén. Versículo 26, salto allá. Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. El Señor nos empuja a obrar. Tenemos que examinar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Debe estar produciendo frutos para saber que estamos caminando bien.
Ahora miremos lo que es sembrar bien. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está uno de los propósitos de las buenas obras. No es para que tú te gloríes, no es para que digas cómo soy de creyente, cómo soy de santo, sino que le des la gloria a Dios, y los que te vean y los que reciban el resultado de tus buenas obras, de la bendición que tú les llevas, glorifiquen también a Dios. Aquí el propósito es que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. La gloria es para Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se está refiriendo principalmente a nuestro nacimiento espiritual, en el momento en que creímos en el Salvador, que fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces el resultado de ese nuevo nacimiento son buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para ser instrumentos de Dios, para bendecir a los demás, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema es que la gente piensa, la mayoría, y nosotros también, que las buenas obras siempre tienen que ver con el dinero. Y entonces ahí es donde sale la argumentación, pero es que yo no tengo suficiente para dar. Hermano, es que hay muchas formas de bendecir. Tú, compartiendo la palabra, estás enriqueciendo la vida de los demás. Tú, consolando, exhortando, aconsejando a otro, así sea, no venga, no se equivoque, venga, oremos. Yo no sé nada de consejería, pero por lo menos le puedo decir, venga, oremos, o venga, leemos un pasaje de la Biblia. Eso es todo lo que yo le puedo ayudar, porque yo no tengo mucho conocimiento de la palabra. No importa. Es tu corazón lo que Dios mira. Y entonces Él te va a bendecir. Eres creado para buenas obras. Ahora, darle de tu tiempo, sentarte a oír a alguien, como leíamos en un devocional de ayer o de hoy. Escucharlo, consolarlo. Eso es muy importante. Eso es invaluable para el alma que está afligida, que está triste, que está derrotada, que está deprimida. Que haya un hermano dispuesto a oír. No se necesita casi nada, solamente dejarse usar por Dios. Pero no estoy disculpando la ayuda económica, y siempre lo digo. Bendito sea. El ejemplo es la viuda que dio su última moneda. No tenía más y sin embargo la dio. No podemos escudarnos sobre el hecho de que es que no tenemos sino muy poquito. Cuando nosotros damos de lo poco, el Señor nos multiplica lo que nos falta. Amén. Nos da aquello que parece que estuviéramos perdiendo en ese momento que estamos dando. Nos lo devuelve multiplicado. ¿Por qué? Porque es que eso no es nuestro. Es que el error consiste, y les recuerdo los devocionales de estos días para que los vuelvan a leer otra vez si es que se les olvidó algo de eso, que es muy importante. Las resoluciones para cada día. Es importante entender que podemos bendecir de muchas maneras y que el dinero, ni el tiempo, ni los recursos, ni la voz, ni el aire que yo exhalo cuando estoy hablando son míos. Todo es de Dios. Y cuando yo se lo pongo a su servicio, se lo estoy entregando, Él me bendice a mí, multiplicándome el tiempo. Es que voy de afán, hermano. No, yo no puedo hablar con usted. No, el Señor hace el milagro. Tú paras 5 minutos y oyes a esa persona y algo pasa. Llegas cumplido a la cita, o el que debía llegar llegó tarde y tú llegaste primero de todas maneras, como quiera que sea. Tendiste una mano y el Señor entonces te honra a ti. Y Romanos 8:1.
Tenemos que entender entonces el sentido de toda esta palabra que hemos visto hoy, porque es comprender el sentido de la vida espiritual. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, toda esta exhortación de hoy, usando los versículos de Proverbios 22, es con el objeto de que entendamos que este es un tiempo para sembrar para Dios, sembrar para el cielo, sembrar para la vida eterna y sembrar para nuestros galardones. Como nunca antes. Es tiempo de apartarnos de todo lo que nos quita esa atención, ese foco en Dios y en las cosas de arriba. Si algo te está distrayendo, mantén tu atención en Dios. Pastor, pero es que mi trabajo, entonces ¿cómo hago? Hermano, trabaja, pero mientras estás trabajando, piensa en tu Señor, habla con Él, ofrécele las cosas. Si viene alguien con un problema, dile, Señor, ayúdame en esto. Si alguien viene y te da las gracias, dile, Señor, gracias a ti, no, esto no es mérito mío. Si estás en el momento del descanso, dirígele un pensamiento al Señor, dile, gracias Señor por mi trabajo, por mi salario, pero también por el tiempo que puedo sacar ahora para pensar en ti. Amén. Señor, no permitas que mi mente divague en tonterías, en cosas que me distraigan de lo que importa ahora, porque estamos preparando maletas y cuando uno prepara equipaje, se distrae un momentico, se le olvida algo que es importante, alguna prenda de ropa, los cepillos de dientes o la crema dental, algo, y cuando llega allá, dice, ay, se me olvidó eso. ¿Por qué me distraje? Hay personas organizadas que hacen lista de las cosas que van a empacar y van chuleando, esto sí, esto sí, esto sí. Sería bueno que el cristiano hiciera algo por el estilo. Tengo que orar más, tengo que leer más la palabra, tengo que limpiarme más de mi pecado de egoísmo o de mi pecado de murmuración, porque yo no ando conforme a la carne. Si soy del Espíritu, ando conforme al Espíritu. Y entonces no habrá ninguna condenación para mí. Y en este momento la condenación que está lista sobre el mundo es la ira de Dios, la tribulación. Estamos viendo cómo el tiempo se ha complicado terriblemente, cómo está muriendo cantidad de gente que conocemos a nuestro alrededor, cómo se están enfermando. Pedimos al Señor que nos preserve a nosotros, pero que si nos toca enfermarnos en algún momento, entonces nos sane, y si nos quiere llevar a través de esa enfermedad, entonces que lleguemos dignos a ese último momento. Pero no queda tiempo, no hay tiempo que perder, no hay que dejar la sobriedad a un lado, la sobriedad espiritual. Procura meditar en la palabra de Dios, procura recordar pasajes, medita en ellos mientras estás haciendo tus cosas, para que sientas cómo tu espíritu crece, cómo se acerca tu corazón a Dios, cómo Dios está más cercano de ti, cómo te está rodeando, protegiendo y amando, porque tú lo estás buscando, y entonces Él viene y te busca. Eso es sembrar bien, hermanos. Sembrar mal es distraernos, es perder el tiempo, es andar con mundanos, es andar pensando en cosas que no tienen ningún provecho para la vida que en cualquier momento vamos a empezar. ¿Ustedes se han puesto a meditar en eso? Si el Señor viene por su iglesia en este momento y todos los que estamos aquí nos vamos con el Señor, inmediatamente salimos de este mundo material, de esta vida de afanes, de esta vida de billetes, pocos o muchos, no importa, billetes, parece que es lo que le importará al mundo, de esta vida donde se habla mal del prójimo y pasamos a una vida completamente diferente, que no alcanzamos a imaginarnos, llena de cosas que anhelamos profundamente en nuestro corazón, pero para eso
necesitamos primero creer en el Señor Jesucristo, haber sido salvos, y segundo, caminar en esa fe, dando el fruto que son estas obras de bendición para los demás. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu de Dios es vida, Señor. Y tú nos has librado de la muerte y nos has dado de tu Espíritu para vivir en esa vida. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que de este mundo, ya sea que muramos o que vengas en el arrebatamiento, no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar, Señor, es las cosas que tú nos diste, lo que tú nos enseñaste, las enseñanzas que tú sabes que tenemos que aprender aquí, como la obediencia, el sometimiento, la humildad, la generosidad, lo que hoy nos explicaba, Señor, el tener un corazón bondadoso. Son todos esos dones, son todos esos regalos que nos das para poder llegar con las manos llenas. Mira, Señor, hablamos de ti, compartimos de ti, consolamos al enfermo, oramos por los que estaban necesitados, exhortamos, Señor, en amor y a veces fuertemente a aquellos que no han querido entender. Esto traemos, Señor, y mira, aquí está la Grey, aquí están tus ovejas, a los que les compartimos y les hablamos de ti. Es nuestro anhelo llegar con lo que tú nos mandaste a tener, a guardar y a tener celo, Señor, por nuestros hermanos, por los que han de creer, por el ministerio y por la obra que nos diste. Gracias por las cosas materiales que nos das. Gracias porque tú siempre envías ángeles. Si tenemos una necesidad, algo que tengamos, tú pones en el corazón de aquellos que te aman ayudarnos unos por otros. Bendícelos, Señor. Bendice nuestra vida y ayúdanos a esperarte y a saber que vienes pronto. Volvemos a suplicarte por los que están enfermos, Padre, por los que están contagiados y por todo lo que tú sabes que está sucediendo en el mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ustedes son el remanente del Señor. Han sido llamados muchos y han quedado pocos. Por tanto, aférrense a su Señor y denle gracias por tenerlos aquí.